A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y el devocional de hoy tiene que ver mucho el devocional de hoy con el libro el libro mesiánico de Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y el libro de Isaías capítulo 40 habla sobre el consuelo para el pueblo de Dios, donde Jehová consolación, la palabra de Dios que permanece para siempre, la grandeza de Dios, el incomparable Dios de Israel. Y entonces comienza en Isaías a dar algunos consejos sobre esa parte emotiva. Aquí en Isaías 40 se habla de la parte emotiva del creyente, de esa persona que hace parte del pueblo de Dios. En este caso, en Isaías 40, Dios le está hablando al pueblo de Israel, no nos está hablando a nosotros allí en ese momento, porque en ese momento la iglesia no existía en la tierra. No existía en la tierra. Entonces, aquí le está hablando al pueblo directamente, al pueblo de Israel. Como hemos explicado anteriormente, eran más de 30.000 promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel pisoteó y desechó todas las promesas prácticamente que Dios le dio. Y bueno, allí, a través de la muerte de Cristo y la resurrección y el derramamiento de la sangre, nace la iglesia del Señor, y nosotros adoptamos esas promesas, y las estamos agarrando en este tiempo. Pero en ese tiempo la hablaban era el pueblo de Israel. Y una de las cosas que el Señor le envía a través del profeta Isaías al pueblo de Israel es el Isaías 40:29, donde dice: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dos palabras claves para discernir. Sí, para discernir. Porque realmente Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo. Una cosa es esfuerzo y otra cosa son las fuerzas. Y realmente, mire, la palabra esfuerzo, y las palabras fuerzas son palabras distintas en el hebreo original, porque realmente la palabra esfuerzo, si usted no sabía, es la palabra coach, y la palabra esfuerzo se refiere al vigor, se refiere al poder, se refiere así como el poder de un animal, como si fuera el poder, la fuerza de un cocodrilo. Creo que en Daniel 11 por allá se habla de esto, de una fuerza extremadamente maravillosa. Es una fuerza extremadamente alta. Es el vigor que tiene, o el ánimo que tiene una persona. Cuando uno está cansado, está agotado, y cuando uno está cansado, tiende a desanimarse. Prácticamente lo que dice el Señor es que Él da el ánimo, el vigor al que está fatigado, fortalece al que está desanimado, lo robustece al débil,
Estamos cansados. Por eso es que la palabra dice claramente, dice el Señor Jesucristo, ahí en sus evangelios dice, venid a mí todos los que están cargados, fíjense, cargados, ¿sí? Y trabajados, los que están cansados, fatigados. Hoy lunes, pastor, ¿estás cansado, estás fatigado? Sí, claro que sí. Tenemos que reconocer que sí. ¿Por qué? Hombre, porque venimos de una actividad, ya llevo más de una semana en actividades diferentes en la parte ministerial. Fuera de eso nos toca o nos ocupamos en la parte personal, en la parte familiar y todos los campos que se nos abren día a día. Entonces, obviamente nos vamos a sentir un poquito cansados en el cuerpo, agotados en el cuerpo y necesitamos esas fuerzas, necesitamos esa palmadita del Señor. Y aquí nos hemos sentido de un momento a otro inclusive desanimados. Es cuando el momento que la iglesia, entonces, debemos conectar, debemos decir entonces, el uno tiene que animar al otro, porque el derecho que tenemos de animarnos es cada uno de nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros, así como orar. Sí, pero es que la palabra nos habla también del ánimo, animarnos. Creo que hay una palabra que habla por ahí en Isaías, también aquí en Isaías. Dice la palabra en Isaías 41, fíjese ahí en 41, cuando la palabra habla sobre la seguridad de Dios para Israel también. Entonces, dice que las costas vieron y tuvieron temor. Ahí en Isaías 41:5, tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, ¿verdad? Y cada cual ayudó a su hermano. Y a su hermano dijo, esfuérzate. Este es un momento para declarar una palabra, ¿verdad? De esfuérzate. Estás desanimado, estás desalentado, estás cansado físicamente, pero yo te quiero recordar que el Señor siempre nos va a decir, esfuérzate, ven, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Estoy cansado, pastor. Físicamente me siento cansado. Y algunas veces decimos, estoy cansado, pero no de la parte física ni de la parte espiritual, sino estoy cansado de esta situación. Estoy cansado de este problema. Ya no puedo más. Entonces, tenemos muchas maneras de animar a una persona, de darle las fuerzas. Las fuerzas se debilitan de una u otra forma, en la parte física y también en la parte sensible, en la parte emocional. Isaías 41:7 dice, el carpintero animó. 41:7 de Isaías dice, el carpintero animó al platero. Y entonces dice, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque. O sea, el carpintero anima al platero. Y uno que estaba con martillo anima al otro. Y el otro anima al otro. Pastor, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Pero fíjense que en Isaías 41:10 hay una palabra hermosa ahí, en 41:10 también, que habla sobre el ánimo de unos a otros. Y 41:10, fíjense lo que dice, mira lo que dice ahí. No temas, porque yo estoy contigo. Pastor, pero es que eso fue para el Antiguo Testamento, para el pueblo. No. Nosotros nos apropiamos esta palabra hoy porque el pueblo despreció esa palabra. A ellos le decían, no temas, yo estoy contigo. Pero ellos despreciaron, pisotearon la palabra. Yo tomo la palabra hoy y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y el Señor dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, Dios mismo nos está hablando a través de las palabras y nos dice, mira, yo soy Dios, yo estoy contigo, siempre estoy contigo. No desmayes, aunque muchas veces
tratamos de desmayar porque estamos cansados de una u otra forma, pero el Señor dice, aguanta un poquito más. Yo siempre, mira lo que dice, siempre. Me gusta que hay 3 palabras, recordaba yo hace unos días, hay 3 palabras importantes en las cuales Dios nunca falla. Los nunca y los siempre. Los nunca de Dios son perfectos. Y los siempre de Dios son perfectos. No son los nunca del hombre y no son los siempre del hombre, que siempre fallamos. Creo que hay otra. Son 3 palabras que Dios usa y las mantiene. Jamás, creo que es jamás. Eso, Dios es fiel en esas 3 palabras. Los nunca, los jamás y los siempre. Nosotros no. Nosotros los nunca siempre vamos a fallar en los nunca. No, yo te juro que nunca te voy a ofender. Vamos a ofender. Yo te juro que siempre te voy a ayudar. Mentira, no vamos a ayudar siempre. Yo te prometo que jamás voy a hacer esto. Mentira, si fallamos. En cambio, Dios no. Eso siempre Dios lo consolida de esa manera. Entonces, prácticamente, creo que hay otra palabra que habla sobre el ánimo pronto. Está en una de las cartas, en las cartas del Nuevo Testamento, habla sobre el ánimo pronto también. Vamos a mirar allí, estamos escudriñando en la primera carta de Pedro, capítulo 5, primera carta de Pedro 5, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué nos toca hacer nosotros, pastor? Animar. Así estemos desanimados. Esa es la tarea de nosotros. Los pastores, no, de todos. En esto entran todos los hermanos, todo el cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo los unos con los otros. Tenemos multiforme, tenemos muchas funciones en el cuerpo, pero tenemos una sola misión. Hay una sola misión y hay multitud de visiones. Si usted no sabía, hay multitud de visiones con B o con V, con B de vaca. Tenemos diferentes visiones con B de vaca. Pero la misión con M de mamá es la misma para todos a nivel global. A nivel global. Entonces tenemos que animarnos los unos a los otros. Cuando dice tenemos que orar los unos por los otros, de eso se trata, amados hermanos, que tenemos que orar los unos a los otros, tenemos que animarnos los unos a los otros. Glorioso nuestro Señor Jesucristo. Entonces estábamos hablando acá sobre esa parte de lo que es el ánimo pronto, de lo que es la promesa que el Señor nos da a nosotros. Entonces el uno tiene que animar al otro, tenemos que animarnos entre nosotros, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo, diríamos, el cuerpo perfecto del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él hace que el cuerpo sea perfecto en el Señor Jesucristo. Él nos dice, en los evangelios dice, sean perfectos, pero no en la parte humana. En la parte humana vamos a ser imperfectos, pero en la parte en que Él acomodó el cuerpo, hay una perfección, porque todo lo que creó Dios lo hizo bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo, y lo hizo perfecto. Quiere que esa perfección sea una perfección bastante nítida entre nosotros. Dice aquí Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. ¿Cómo va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna? ¿Cómo hace el Señor para multiplicar la fuerza al que no tiene ninguna? Si yo no tengo ninguna fuerza, ¿cómo me la va a multiplicar a mí? Recuerden que Él le dijo a los discípulos, si ustedes tuvieran fe
como un grano de mostaza. Vamos a buscar esa cita bíblica que me gusta mucho. Y de pronto esa cita bíblica la hemos, que habla sobre la parábola de la semilla de mostaza. Esa cita bíblica la hemos nosotros, mejor dicho, escuchado y hasta predicado. Pero mire lo que dice en Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Semejante al grano, o sea que hay algo pequeño, ¿verdad? Pero en otra cita bíblica aquí nos está explicando y nos dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. O sea, el Señor enseguida nos aclara que el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Ahí está siendo completamente claro. Pero en otra parte, como ya sabemos que el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, entonces más adelante le dice que si tuviesen fe, vamos a mirar aquí. En Lucas capítulo 17:6, Lucas capítulo 17:6, mire lo que dice el Señor. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, por lo menos aquí nos está explicando algo muy importante. Aquí nos está diciendo que el grano de mostaza es una de las más pequeñas semillas. Es una semilla de las más pequeñas. No la pequeña semilla de la fe, no dice que el grano de mostaza es una de las más pequeñas semillas. El grano de mostaza, está hablando ahí. Pero fíjense que aquí ya nos está dando una claridad. Aquí nos está diciendo a nosotros que Lucas 17:6, que si tuviera fe como un grano, un grano de mostaza. Pastor, ¿qué quiere decir entonces? Que entonces nos está refiriendo a nosotros, nos está indicando el Señor que el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Y mire que en Lucas 17:5 los discípulos le dicen al Señor, le hacen una petición. ¿Cuál es la petición? Le dicen, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y es cuando el Señor les responde y les dice, si tuviera fe, esa fe de la que tú hablas, como un grano de mostaza. Y ya refiere de que el grano de mostaza es una de las más pequeñas. O sea, ¿cómo yo les voy a aumentar la fe a ustedes si ni siquiera la tienen? Ni siquiera tienen la fe del tamaño de un grano, que es una de las semillas más pequeñas. Y entonces nos han predicado esta palabra, pero no han, ¿cómo les digo? No han profundizado en esta palabra, porque nos han predicado a decirnos, si tuviera fe como un grano de mostaza, que hasta hay una canción por ahí. Pero cuando usted profundiza en qué es esto, usted lo entiende un poquito más. Lo que el Señor les quiso decir es, por lo menos si la tuvieran como la más mínima semilla que hay sobre la tierra, que es el grano de mostaza, ustedes podrían entonces hablar con propiedad y hacer las cosas con propiedad. Nada más con hablarlas, con declararlas, con esa mínima fe. Lo que les quiso decir el Señor a ellos era que ni siquiera tenían esa fe, no la tenían. Como el tamaño mínimo de un grano de mostaza, ellos no tenían la fe. ¿Cómo se la voy a aumentar? ¿Cómo se la voy a aumentar? ¿Cómo voy a aumentar las fuerzas? ¿Cómo la voy a multiplicar al que no la tiene? Entonces, por lo menos debes tener un poquito de fuerza, debes tener un poquito de ánimo, por lo menos, pero ya eso no le corresponde al Señor, ya eso nos corresponde a nosotros. A mí me corresponde tener por lo menos un poquito de fe. Es que el tamaño de la fe no importa.
después que la tengamos. No importa si la hermana X tiene más fe que yo. Lo importante es que yo tenga por lo menos un poquito. Por lo menos que yo tenga un poquito de fuerza, un poquito de ánimo. Por lo menos, para salir adelante. Fíjense que en Jueces capítulo 6, oiga, tremendo pasaje cuando el Señor hace el llamamiento a Gedeón. Y también fue un encuentro allí de las excusas que puso Gedeón. Gedeón puso muchas excusas para no seguir adelante. No quiero cumplir eso. No quiero salir. No quiero hacer. Y entonces Gedeón tenía un problemita tremendo, que era el que tenemos casi todos, que era quejarse y quejarse y quejarse, y a todo le sacaba excusa para no hacer las cosas. Entonces dice, aquí dice entonces que Gedeón, cuando el Señor lo llama, le dice, mira, el ángel de Jehová se le aparece. Y le dice, mira Gedeón, Jehová está contigo como poderoso gigante, como poderoso gigante. Jehová está contigo como poderoso gigante. Y entonces Gedeón comienza a sacar excusas y a decir, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y ahí se puede identificar a ese hermano cristiano que no entiende lo que es una prueba y entonces comienza a juzgar al Señor. Dice, Señor, pero si yo soy cristiano y te sirvo, ¿por qué me llegó esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo he escuchado testimonios, porque lo que dice Gedeón aquí es lo mismo. Dice, ¿dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? O sea, mis padres han dado testimonio de ti. Y los padres de nosotros, dice Gedeón, dice, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? O sea, él escuchaba que Dios hacía cosas maravillosas, maravillas. Pero él comenzó a quejarse y dice, Señor, pero es que tú nos has desamparado. Tú quisiste aquello y aquello por allá en Egipto, pero yo siento que estoy desamparado. Yo siento que ya no estás conmigo. Yo siento que me has abandonado. Y fíjese que me gusta esta parte, Jueces 6:14. Jueces 6:14. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza. O sea que prácticamente, de una u otra forma, aunque digamos que no la tenemos, vamos a tener por lo menos un poquito, como la semilla más pequeña, un poquito de fuerza, por lo menos. Ve con esta tu fuerza, hazlo, cumple la misión. Y mira que me gusta, usted le puede consultar en Jueces 6:14, donde finaliza así ese versículo y dice, ¿no te envío yo? Es que yo soy el que te estoy dando la orden, es que yo soy el que estoy contigo, siempre estoy contigo. Por eso dice la palabra, siempre te sustentaré, siempre voy a estar contigo. El problema es que tú haces que estás sin fe y sin fuerza. Pero con esa fe y con ese poquito de fuerza, ve y cumple la misión. En este caso, la misión de Gedeón era salvar a Israel de la mano de los madianitas. Yo no te voy a decir cuál es tu madianita. No, hermano, ya esas prédicas generalmente ya son como que prédicas de primer discernimiento. Yo te estoy diciendo a ti, es algo más profundo. Ve con las fuerzas que tienes ahora y ve con la fe que tienes ahora. No digas que no la tienes, porque sí las tienes. Pero ¿por qué, pastor, me dices tú ahora que yo me siento como si no tuviera fe, pero tú dices que sí la tengo? Porque la fe, si tú no lo sabías, me habla a mí en Gálatas capítulo 5,
lo que es la fe. Dice en Gálatas capítulo 5, 22, que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo que vive dentro de usted, usted tiene allí depositada la fe que Dios mismo le ha dado. O sea, usted tiene algo, un depósito, como guardar usted 50 pesos en una cuenta o en una alcancía vacía. Usted dice, voy a guardar 50, que es la moneda más pequeña que tenemos acá en la nación. 50 pesos voy a guardarla en esta alcancía, 50 pesos. Ahí está. Ya la guardé. Pero la tengo guardadita. Es la moneda más pequeña, pero la tengo ahí guardadita. Entonces, tengo en el depósito algo que no es grande, pero por lo menos tengo algo. Y entonces, en nuestro depósito, que es el cuerpo, que es el templo, está el fruto del Espíritu, que se llama la fe. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene un depósito internamente que se llama, ¿cómo, pastor? La fe. Y esa fe hay que ejercitarla. Y esa fe es la que nos da las fuerzas. Porque la fe tiene mucha relación con las fuerzas. Pero mira, me gusta porque el Señor dice, ve con esta tu fuerza. No es tuya, es mía, yo te la voy a dar. Y yo te la voy a aumentar. Y yo te la voy a multiplicar con lo que tienes. Lo que tienes, yo te lo voy a aumentar. Yo no te voy a hablar de plata ni de dinero, no. Te estoy hablando de la parte interna, lo tuyo, del corazón. Te estoy hablando de lo que Dios nos ha dado a nosotros, que son los 9 frutos del Espíritu. Son más, pero ahí está relacionado los 9 frutos del Espíritu Santo. Con lo poco que crees, aleluya, con lo poco que tienes, dice la palabra, si en lo poco, es que ahí está el detalle de esto, que muchas veces predicamos y escuchamos y no entendemos. Entonces, la misma palabra dice, si en lo poco, vamos a mirar esa cita bíblica que está en Lucas 16:10. Mire, dice, el que es fiel en lo muy poco, Dios mío, usted si tiene un poco, aunque usted diga que no la tiene, pero usted tiene fe, debe tenerla. Debe tenerla. Entonces dice la palabra, el que es fiel, vamos a interpretarlo, el que es fiel en la poca fe, ¿sí? También en la mucha fe es fiel. Algo así como que, ¿qué es lo poco, pastor? Lo poco sería como que, bueno, pastor, imagínese que yo estoy en un emprendimiento, estoy trabajando con las uñas. Popularmente decimos, ¿verdad? Pastor, tengo un proyecto, pero estoy comenzando con las uñas. Pastor, estoy levantando el ministerio, pero ha sido duro. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con las uñas. Ese es el decir que tenemos nosotros para decir que estamos comenzando de abajo. En lo poco. Si en eso poco, aquí lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. El que es fiel en lo muy poco, fíjate que no dice ni en lo poco. Dice que el que es fiel en lo muy, o sea, Dios mío, o sea, menor que en lo poco. Menor que en lo poco. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más poco, aleluya, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto es injusto. Esa es una cosa tremenda para poderla interpretar. Pero no encuentro aquí una cita bíblica que diga
En lo mucho. Creo que si hay una que dice, si en lo mucho, vamos a mirar la cita bíblica, los hermanos que están allí. Vamos a ver, si en lo mucho me eres fiel, vamos a mirar. De pronto no encontré la cita bíblica. Bueno, está en Lucas 16:10. Vamos a mirar Lucas 16:10. Lucas 16. Pero es la misma. No dice, en nuestra versión dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero fíjese que no habla, en la de nosotros no habla en lo mucho. Vamos a mirar en Mateo 25:23, porque este es con la palabra. A mí me gusta es confrontar esto con la palabra. Si no está en la palabra, no la prediquemos. Bueno, mira aquí está. Aquí sí está entonces. Entonces está hablando aquí de una cosa bastante importante. Dice Mateo capítulo 25, 23. Dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. O sea, aquí ya le está confirmando que sobre poco, en lo poco que tiene, ha sido fiel. O sea, está trabajando con las uñas, en eso ha sido fiel conmigo. Hombre, no te está hablando de plata. Aunque aquí talento es plata, pero no te está hablando ahora mismo de plata, de que si tienes, no. Te está hablando en la fidelidad, en la fe. Porque cuando nosotros tenemos algo y estamos arrancando un ministerio, un emprendimiento, lo que sea, y estamos en la prueba y estamos comenzando, entonces una vez vendí, otra vez no vendí mucho y otra vez no vendí nada. Una vez me usó el Señor, otra vez no tanto y otra vez no sentí el mover del Espíritu Santo. Entonces, eso da para desanimarnos. Entra el desánimo. No nos digamos mentira, entra el desánimo. O sea, hasta el momento en decir usted, se me están acabando las fuerzas. No, ya no voy más. Se me acabaron las fuerzas. No voy más, pastor. Entonces, en eso poco, en lo que tú tienes, hay que ser fiel, o sea, mantenerse con el Señor. No, me voy de la iglesia porque me está yendo mal. No, manténgase fiel a Dios. Manténgase allí. Lo que hablábamos hace unos días, hablábamos nosotros, le explicaba yo a los hermanos, le decía, mire, Dios a muchos en el Antiguo Testamento le dijo, quédense allí y esperen la promesa. No hagan más nada, quédense allí. Quédense allí como, pastor. Quédense orando, reflexionando, meditando, vigilando, ayunando. Quédense allí. Y allí Dios te va a dar la promesa. Quédense allí, pero quédate allí. Pero hay gente que se desespera y hace otras cosas. Se quedan, pero hacen otras cosas. Y Dios no, Dios, lo que incapacita a Dios es que nosotros querramos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sin la ayuda de Dios. Y si Dios nos dice, quédate ahí, tranquila, quédate en el lugar, sigue adelante. Eso se llama como, pastor, sobre poco. Sobre poco te has mantenido en el camino, en el Evangelio. Dice, sobre mucho te pondré. Pero aquí está hablando es de una parábola de talentos. ¿Qué talento? Ahí está hablando del dinero de esa época. Pero estamos tratando algo así como que el jefe te diga, muy bien, eres un empleado bueno y eres un empleado fiel. Y si eres un empleado fiel en lo poco, te voy a poner en un cargo mayor. Por eso es que hay personas, no hablemos de hermanos, sino de personas en general, que comienzan siendo el barrendero de la empresa y terminan siendo el jefe de departamento. Y no porque le caíste gracias al dueño de la empresa, no, sino porque tú con tus fuerzas, aleluya, con las fuerzas que tú tienes, dijiste, no, yo no me quiero quedar como barrendero, yo quiero por lo menos ser mensajero
No, yo no quiero ser mensajero, por lo menos yo quiero ser mensajero interno. No, yo no me quiero quedar como mensajero interno. Ya yo quiero ser como que asistente. No, yo no quiero ser asistente. Ya yo quiero tener un cargo para tener mi asistente. Pero ¿qué requiere eso, pastor? ¿Qué requiere? Requiere preparación. Quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos todos los días. Y una de las cosas que a mí me han dado como tristeza, realmente, me da mucha tristeza, es que la iglesia de Cristo lo que menos quiere hacer es prepararse. No se preparan bien. No se preparan bien. Por eso es que hay engaño, se deja engañar con la palabra, cualquier viento de doctrina, ¡pum!, lo engaña enseguida. No están en la palabra allí como que... ¿Por qué? Hombre, porque no se quieren preparar. Tenemos maestros. Bueno, los ministerios que tienen maestros, gloria a Dios. Hay que honrar a esos maestros que tenemos porque a través de los maestros, de los verdaderos maestros, no los falsos maestros, de los verdaderos maestros, es donde nos vamos a nosotros a preparar. Entonces hay gente, Dios mío, Padre Santo, por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de tu doctrina, porque no nos digamos mentira, hay gente que está dentro de un ministerio, que es un ministerio muy bueno, y comienza a hacer, en vez de esperar el tiempo, que el ministerio pues programe una escuela de enseñanzas o un instituto bíblico dentro, ¿sí? Hay unos que se esperan, comienzan a buscar instituto bíblico online, eso hay una cantidad de institutos bíblicos, hermano mío, teología, y de una manera errada, errónea, y entonces aprenden, como no están preparados para ese alimento sólido, caen en el error. Y entonces ya se creen más que el maestro. Y ese es un consejo que dio el Señor. El Señor dijo que el discípulo no puede ser más, no puede ser mayor que el maestro. Eso está completamente claro. Y entonces vienen los errores de doctrina. Y entonces esos muchachos o estas muchachas quieren imponer la visión que Dios le dio al pastor. Y lo quieren hacer errar. No, pastor, eso no es así porque... Espérese, usted llegó aquí en chancleticas. Usted llegó aquí con pantaloncitos rotos. Usted no puede ponerse por encima del pastor. Yo fui ordenado pastor hace mucho tiempo. Pero yo tengo a mi pastor, lo respeto. Y él es mi pastor. Y todos los movimientos que yo hago ministeriales, inclusive personales, los sabe el pastor, para tener siempre una cobertura de oración en mi vida. Él es mi pastor, hay que honrar al pastor, hay que respetar al pastor. Y yo no me puedo poner por encima del pastor, de mi pastor. Y hay hermanas y hermanos que me piden consejo, mira, no, vaya, hable con el pastor. Yo no soy su pastor, el pastor es nuestro pastor el que está allá. Y muchas veces hemos también hemos hablado el mismo idioma con los demás pastores del ministerio donde yo me encuentro, donde hemos dicho que yo no soy pastor de esa iglesia, yo soy oveja de esa iglesia. Yo soy oveja de esa iglesia. Y yo tengo a mi pastor, así como los demás pastores que están dentro del ministerio, es nuestro pastor. Entonces no podemos ponernos por encima de... Entonces esta palabra realmente lo que dice es que es como algo de ánimo, donde el Señor le dice, excelente, eres un buen empleado, yo puedo confiar en ti. Prácticamente lo que le dice es eso, aquí en la cita de Mateo 25-23, cuando le dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero otras versiones, en el caso de la versión lenguaje sencillo,
Mire lo que dice, el hombre le contestó, porque él está hablando es una parábola. Dice, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Entonces lo asciende. Entonces dice, vamos a celebrarlo. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Que si usted se mantiene fiel en lo poco que tiene, en el ministerio, vamos a hablar del ministerio, porque estamos hablando desde la parte ministerial. Si usted se mantiene fiel y bien con su pastor, con su pastora, en lo poco que tiene allí, usted dice que es poco, no se preocupe, el tiempo lo dice todo. Es el tiempo el que habla, y el tiempo es el que nos desarrolla el ministerio a nosotros. Porque muchos se van a venir a decir, mira, él te quiere dividir la iglesia, pastor, mira ella, mira aquel, ta. Pero resulta que les va a pasar como aquel siervo en Esther. ¿Se acuerda? Había un siervo en Esther, había un hombre en Esther, en el libro de Esther, que se llamaba Amán. Y Amán quería matar a Mardoqueo. Inclusive hizo una horca para matarlo y avergonzarlo con toda su familia ahí. Y hizo un asta muy alta. Hay una palabra en Nehemías, me acuerdo yo, 4:4, que dice que el baldón se devuelve. El baldón se devuelve. Amán quiso siempre y odiaba mucho a Mardoqueo y lo quiso matar, avergonzar. Pero el muerto y el avergonzado fue él. No te dejes presionar por personas que te dicen allí, no, que es que tú no te mereces esto. No. Nadie nos merecemos nada. Ni usted, pastor, ni yo menos. Dios mío. Entonces hay gente que se deja presionar y vamos a ver que son personas que Dios está usando para prepararnos a nosotros. Tenemos que mantenernos allí fiel con lo que Dios nos ha dado. El tiempo lo dirá todo. Y esos que de pronto te han acosado, te han atacado, no van a soportar la unción que hay y van a salir del ministerio. Van a salir del ministerio. Y tú vas a quedar. Y entonces tú eres testimonio de eso, que has aguantado, que has servido, que has sido fiel en el ministerio y has sido fiel en el pastor, en lo poco,